Hola a todos. En este vídeo resolveremos un ejercicio sobre funciones. Nos dicen que un proyectil está unido al punto 0,2 por una cuerda elástica y tensa. Imagina una cuerda de goma cuya longitud puede variar, pero en cualquier instante es un segmento. Entonces dibujamos unos ejes coordenados. Aquí tendríamos el punto 0,2 donde está enganchada la cuerda. Y ahora nos dicen que el proyectil recorre la curva y igual a 4 menos x al cuadrado de extremos menos 2, 0 y 2, 0. Ahí tendríamos la posición inicial del proyectil en el punto menos 2, 0 y la trayectoria del proyectil es y igual a 4 menos x al cuadrado. Nosotros hemos representado gráficamente esa curva, y igual a 4 menos x al cuadrado, es una parábola, lo puedes hacer, ahí está, y llegas hasta el 2, 0. Genial. Empezamos con el apartado A. Y en el apartado A pues nos piden que calculemos la función de la variable x, que expresa la distancia entre un punto cualquiera, x, 4 menos x al cuadrado, de la curva igual a 4 menos x al cuadrado, y el punto 0,2. Entonces vamos a llamar P al punto de la curva de coordenada x. Tenemos que sería x, nos dicen 4 menos x al cuadrado, la coordenada y. Lógicamente, si es un punto de la curva tiene coordenada x, la coordenada y se obtiene sustituyendo la curva. Ya sabes que y es 4 menos x al cuadrado. Y ahora el punto 0,2, pues vamos a llamar ese punto Q. Y nos piden la función de la variable x que expresa la distancia entre estos dos puntos. Entonces, esa función vamos a llamarle f, sería f de x. Entonces, esta función f de x, en cada x nos da la distancia de p a q. Entonces, bueno, pues tenemos que calcular la distancia de p a q. Eso sería la expresión de esa función. La distancia de p a q, ya sabes que la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que los une. Entonces vamos a calcular ese vector que los une, PQ, ¿quién es? Ya sabes que esto es restar las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen. Se puede expresar como una resta de vectores, OQ menos OP. Puedes poner Q menos P, pero ya sabes que eso queda menos fino. Entonces, esto sería OQ, pues las coordenadas de OQ son las mismas que las de Q, 0,2 menos OP, tiene las mismas coordenadas que P, x, 4 menos x al cuadrado. Y ahora hay que restar esto, restamos componente a componente, tenemos 0 menos x es menos x, y ahora 2 menos 4 menos x al cuadrado. Ojo que ese menos afecta a todo lo de atrás, entonces esto sería 2, y ahora el menos ese cambia de signo, todo lo de atrás, menos 4 más x al cuadrado. Esto nos queda menos x, y ahora pues más x al cuadrado, y ahora 2 menos 4 menos 2. Entonces ahí tenemos el vector PQ, y entonces pues el módulo del vector PQ, lo ponemos aquí, sería la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de las componentes, menos x al cuadrado, más x cuadrado menos 2, esto al cuadrado, esto nos queda, la raíz cuadrada, menos x al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, x al cuadrado, y ahora más cuadrado una resta, tenemos delante un signo más, no ponemos paréntesis, cuadrado primero, x al cuadrado es x a la cuarta, y ahora menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por x al cuadrado por 2, te queda 4x al cuadrado, y más el cuadrado segundo, más 2 al cuadrado, más 4. Y esto pues sería x a la cuarta, y ahora tenemos x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 4. Entonces esta sería la función f de x, raíz cuadrada de x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 4, que para cada punto de la curva nos da la distancia de ese punto al 0,2. Perfecto, entonces ahora vamos a seguir y vamos a hacer los apartados B y C. Vamos a hacer a la vez B y C.
porque en estos apartados nos piden los puntos de la curva y igual a 4 menos x al cuadrado, la curva en la que estamos, a mayor distancia absoluta del punto 0,2 en el apartado B y a menor distancia absoluta del punto 0,2 en el apartado C. Bueno, ya sabes que estamos considerando la curva entre menos 2 y 2, ahí además nos lo dicen, menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2, o sea que tenemos que considerar esta función que nos da la distancia de cada punto de la curva al 0,2 definida en el intervalo cerrado menos 2, 2 en R, y bueno, de lo que se trata es de obtener los puntos de mayor distancia absoluta y los puntos de menor distancia absoluta. O sea que esos puntos corresponderían con las x que te dan aquí máximos absolutos y mínimos absolutos de esa función f. Entonces, bueno, observa que esa función está definida en un intervalo cerrado. Eso está genial. Por otra parte, que esa función es la raíz cuadrada de un polinomio. Alguien podría decir, oye, si lo de dentro de la raíz cuadrada te da negativo. Pues eso no va a ocurrir. Esa función te da la distancia de cada uno de los puntos de la curva al 0,2. Y ahí no hay problemas a la hora de calcular eso. Entonces eso, lo de dentro no te va a dar negativo, nunca. O sea que tenemos esa función sin problemas. Es la raíz cuadrada de un polinomio. Eso es una función continua. La raíz cuadrada de un polinomio es una función continua. El polinomio es una función continua. La raíz cuadrada de una función continua es una función continua. Es una composición de funciones continuas. Lógicamente, cuando se habla de continuidad de una función es en su dominio, que es donde tiene sentido. Entonces, perfecto. ¿Qué tenemos? Una función definida en un intervalo cerrado continua. Entonces existe un maravilloso teorema, que es el teorema de Weierstrass, de valores extremos, que te dice que si tienes una función definida en un intervalo cerrado continua, pues esa función posee máximos absolutos y mínimos absolutos. Pudiendo ser esos máximos absolutos uno o varios y esos mínimos absolutos uno o varios. Entonces, nosotros ya tenemos garantizada que nuestros apartados B y C van a tener respuesta. El problema que hay aquí es que a la hora de determinar los extremos absolutos de una función definida en un intervalo cerrado, pues bueno, tú sabes que para calcular máximos relativos y mínimos relativos de una función, pues eso se hacía en intervalos abiertos. Fíjate, nuestro dominio es desde el menos 2 hasta el 2. Bueno, entonces, los extremos absolutos, los máximos absolutos y mínimos absolutos de nuestra función f pueden estar o aquí, o aquí, o aquí en medio. Ahí en medio sería en el intervalo abierto desde menos 2 hasta 2. O sea, un máximo absoluto, un mínimo absoluto de nuestra función están garantizados que existen ambos tipos de puntos, o van a ser el menos 2 o el 2 o en el intervalo abierto. Lo digo porque en el intervalo abierto, como digo, si tenemos un extremo absoluto será extremo relativo. Si es un campeón en todo, pues va a ser un campeón en un entorno, va a ser un extremo relativo, y a la hora de razonar, pues ahí en el intervalo abierto se razona con la derivada. El menos 2 y el 2 hay que contemplarlos aparte. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí una cajita con candidatos, donde ahí vamos a poner todos los candidatos a máximos absolutos y mínimos absolutos de nuestra función, y lo primero que tenemos que hacer es poner el menos 2 y el 2. Esos hay que ponerlos ahí, sí o sí, ¿vale? Y ahora ya sabemos que los máximos absolutos y mínimos absolutos o son el menos 2, el 2 o están aquí. Pero si están en el intervalo abierto, al ser extremos absolutos, van a ser extremos relativos. Por lo tanto, lo que haremos es determinar los candidatos ahora aquí dentro del intervalo, obteniendo los extremos relativos. Entonces pondremos todos esos extremos relativos ahí, y entonces ahí en esa cajita vamos a poner todos los candidatos a máximos absolutos y mínimos absolutos. Entonces, para determinar cuáles de ellos son máximos absolutos y cuáles son mínimos absolutos, lo único que tendremos que hacer es sustituir en la función y ver
cuáles te dan la imagen más grande y cuáles te dan más pequeña. Entonces, menos 2 y 2 ya lo hemos puesto ahí, y ahora vamos a trabajar en el intervalo abierto menos 2, 2. Y para trabajar aquí, los candidatos, extremos absolutos en particular, son extremos relativos en ese intervalo, pues ya sabéis que lo que tenemos que hacer es calcular la derivada. Y esos extremos relativos serán pues valores que anulan a la derivada. O sea que no voy a ni determinar qué tipo de extremos relativos son. Voy a considerar más, voy a considerar puntos críticos. Porque si tenemos un máximo absoluto, un mínimo absoluto que estuviera en estos intervalos, en particular sería un extremo relativo y por lo tanto sería un punto crítico. Entonces voy a poner todos los puntos críticos y como yo sé que ahí van a estar todos los candidatos, porque los extremos absolutos eran extremos relativos y los extremos relativos puntos críticos, pues simplemente sustituyen esos valores. O sea, en esta cajita voy a poner muchas más cosas de las que posiblemente tendría que poner, pero me da igual. Entonces, para calcular los puntos críticos, pues calculamos la derivada, f' de x sería derivada de una raíz cuadrada, pues ya sabes, derivada de lo de dentro, derivada de x al cuadrado menos 3x cuadrado más 4 es 4x al cubo menos 6x, ahora más la derivada de 4 que es 0, esto partido de 2 por la raíz cuadrada. Derivada de una raíz cuadrada es derivada de lo de dentro partido 2 veces la raíz cuadrada. Perfecto. Entonces, igualamos esto a 0 y ya sabes que una función es igual a 0 en el caso de una fracción cuando el numerador es 0. Entonces, para hacer esta ecuación, pues sacamos factor común de x que multiplica a 4x al cuadrado menos 6. Entonces aquí obtenemos que el primer factor es 0, x igual a 0, ahí ya tenemos un punto crítico, o 4x cuadrado menos 6 es igual a 0. Pero si 4x cuadrado menos 6 es igual a 0, entonces tenemos que 4x al cuadrado sería igual a 6, donde x al cuadrado sería, pasa el 4 dividiendo, 6 partido 4, que podremos simplificar, pero fíjate que la raíz cuadrada del denominador es exacta, voy a pasar un cuadrado a la otra parte, entonces no simplifico, entonces tenemos que x sería más menos, no lo olvides, 6 partido de 4 y esto te queda más menos raíz de 6 partido de 2. Vale, entonces esto, si obtienes un valor aproximado de raíz de 6 partido de 2 te queda 1,22, entonces esto ponemos más menos 1,22. Entonces, los puntos críticos de esa función f en este intervalo pues serían el 0, vamos a ponerlo aquí, el menos 1,22 y más 1,22. Perfecto. Entonces, ahí seguro que están los máximos absolutos y mínimos absolutos de nuestra función. ¿Vale? Si queréis lo volvemos a razonar. ¿Por qué van a estar ahí? Razonamos de nuevo para que lo veas claro. Bueno, el teorema de Weierstrass me asegura la existencia de máximos absolutos y mínimos absolutos. Esos máximos absolutos y mínimos absolutos estarán en el intervalo este. Por lo tanto, podrían ser o este, ya lo he puesto ahí, o este, o estarían aquí dentro, en el intervalo abierto. Lo que busco es que en esa cajita estén todos. Entonces, si tenemos un máximo absoluto, un mínimo absoluto que está dentro del intervalo abierto, en particular, tendríamos que sería un máximo relativo o un mínimo relativo. Y por lo tanto, trabajamos en intervalo abierto, anularía la derivada. Pueden existir puntos que anulen a la derivada, que no sean máximos relativos o mínimos relativos. Pero entonces lo que estaríamos poniendo en la cajita es más candidatos. Es como si en un concurso donde pones la gente que canta mejor una canción, pues pones a alguien que no la sabe la canción.
pues bueno, has puesto a alguien que no toca, pero lo único que estás haciendo es poner más gente en ese conjunto, pero dentro vas a tener a los candidatos. Pues esa es la idea, ¿no? Y entonces una vez que tenemos esto, vamos a borrar esto de aquí. Pues como tengo asegurada la pertenencia de esos máximos absolutos, mínimos absolutos, pues a ese conjunto, a esa cajita que hemos puesto aquí, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces tenemos que calcular f de menos 2, f de 2, f de 0, f de menos 1,22 y f de 1,22. Tenemos que sustituir en la función f de x. Bueno, pues esto lo puedes hacer, es muy sencillo. La función f de x, raíz cuadrada, pones donde pone x esos valores, y te pongo ya los resultados. Pues ahí tenemos las imágenes y observa que las mayores imágenes las tenemos, pues un empate aquí y aquí, las menores imágenes también un empate aquí, aquí. Entonces, esos serían los máximos absolutos y los mínimos absolutos de la función f, y por lo tanto ahí tendríamos los puntos de la curva de mayor distancia al 0,2 y los puntos de la curva de menor distancia al 0,2. Entonces podemos poner ahí los puntos de mayor distancia a 0,2 son pues menos 2 con su imagen, que te queda 2,83 y 2,83 y los puntos de menor distancia a el 0,2 son el menos 1,22, 1,32 y 1,22, 1,32. Ahí estaría la respuesta al apartado B y C. Bueno, simplemente si quieres, con el 0 este que tenemos ahí, pues lo que ha ocurrido es que ese 0, considerando la función en el intervalo abierto menos 2, 2, pues se cumple que es un máximo relativo, pero claro, considerando la función en global, pues se tienen que estos puntos, sus imágenes son mayores. Entonces ese 0 se queda en nada. Finalmente, en el apartado D nos piden que calculemos el área de la superficie por la que se ha movido la cuerda y otras cosas que no van a hacer falta. Fíjate que en cada instante la cuerda une el punto de la curva y igual a 4 menos x al cuadrado con el punto 0,2. Luego en todo el movimiento esta va siendo la zona barrida por la cuerda y tenemos que calcular entonces este área en rojo. Bueno, observa que si a esta región le añadimos esto en amarillo, obtenemos la región delimitada por la gráfica de la curva igual a 4 menos x al cuadrado, el eje o x, las rectas verticales x igual a menos 2 y x igual a 2. Por lo tanto, el área que queremos calcular en rojo sería toda la pintada, incluyendo lo amarillo. Como tenemos una función positiva, es la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x al cuadrado, menos el área en amarillo. Observa que es el área de un triángulo. Lo escribimos. El área sería la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x al cuadrado menos el área del triángulo. Ya sabes que es base. Observa que triángulo, la longitud de la base es 4 por altura, tiene altura 2, partido 2. Entonces este 2 y este 2 se va. Y entonces pues vamos a calcular esta integral aparte. Tendríamos la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x al cuadrado de x
Entonces, por la regla de Barrow, calculamos una primitiva. Integral de 4 es 4x menos la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3. Esto entre menos 2 y 2. Entonces, regla de Barrow, sustituimos el de arriba menos sustituimos el de abajo, tendríamos x igual a 2, lo sustituimos, 4 por x, que es 2, menos. Ahora, x al cubo, 2 al cubo partido de 3, menos, y ahora sustituimos el menos 2. 4 por x, que es menos 2, menos, y ahora tenemos x al cubo menos 2 al cubo partido por 3. Y entonces esto es, tenemos primer paréntesis, delante no hay nada, como si hubiera un más, entonces quitamos el paréntesis tranquilamente, 4 por 2 que es 8, menos, arriba 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, partido de 3, y ahora menos delante un paréntesis, pues vamos a mantener el paréntesis y hacemos esa operación, tendremos 4 por menos 2 es menos 8, y ahora tenemos menos, ahora arriba tenemos menos 2 al cubo, menos al cubo es menos, y 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8, esto partido de 3. Entonces esto nos quedaría 8 menos 8 tercios, y ahora tenemos menos delante de un paréntesis, pues cambia de signo cada uno de los elementos de dentro del paréntesis y quitamos ese paréntesis. Tendríamos menos 8, ponemos más 8, y atención, ahí tenemos menos 8 tercios, eso es más 8 tercios, que con el menos de delante del paréntesis quedaría menos 8 tercios. Y esto nos queda 8 más 8 es 16, y ahora menos 8 tercios, te queda menos 16 tercios. Y ahora esto lo partirías por 1, entonces esto nos queda una resta de fracciones, mínimo común múltiplo de 1 y 3 es 3, 3 entre 1 es 3 por 16, 48, y 3 entre 3, 1 por 16, 16. Y esto nos queda como un denominador 3, y 48 menos 16 es 32. Entonces esto lo sustituimos arriba en el área, pues la integral es 32 tercios y ahora restamos 4. Entonces, bueno, de la misma forma que antes, pues puedes hacer esta resta y esto te queda 20 tercios. Y entonces, bueno, pues este valor sería el área que queríamos calcular, ¿no? El área barrida por la cuerda, que como ves en la figura, pues es esa zona en rojo. Y con esto terminamos este ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, todo explicado paso a paso. Muchas gracias y hasta pronto.